Dios les bendiga a todos en este día. Damos gracias al Señor por su misericordia. Estamos bendecidos y agradecidos por todo lo que nuestro Dios hace todos los días. Queremos orar en esta hora. Vamos a presentar un tema, una reflexión de la palabra de Dios. No voy a quitarles mucho tiempo, pero sí sería bueno que abramos el espacio para que la palabra de Dios bendiga nuestras vidas de manera especial. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Tú vives, tú permaneces para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias por este día, gracias por esta nuevo inicio de semana, Señor, que nos regalas. En medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todo lo que está pasando, hay paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, porque tu presencia nos alienta, porque tu presencia nos renueva. Señor, permítenos llegar con un pensamiento de inspiración, con un pensamiento que motive, que anime a cada persona que se suscriba o que pase por este canal. Sean grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Y agradecemos a todos los que están entrando a este canal de palabra de Dios, de inspiración, que también se suscriban y compartan para que sus familiares, para que también sus amigos sean grandemente bendecidos por nuestro Dios. Hoy tengo un tema que quiero poner en consideración, que quiero presentarles a todos ustedes bajo el título Perseverando en medio de los padecimientos. Vamos a continuar hablando algo de fe en esta hora. Perseverando en medio de los padecimientos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 9, dice: en el nombre de Jesús, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mire, dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos estamos viviendo en este momento una situación a nivel global, a nivel mundial, y estos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, pero es importante cómo los vamos a afrontar. Es muy importante que ante este desafío, ante esta pandemia, ante esta situación, nosotros podamos encararla motivados, animados y llenos de fe. Porque la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier prueba, de cualquier situación que se nos presente de manera fortuita, de manera intempestiva. Cualquier situación que pueda surgir en medio de nuestra travesía por el camino de la vida, la fe nos puede sacar automáticamente de cualquier situación. Pero la palabra de Dios nos enseña que algunas cosas deben ser soportadas. En 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 7 hasta el 10, encontramos que el apóstol Pablo tenía algo que le estorbaba, algo que le inquietaba, que lo hacía padecer, y él expresó: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces el apóstol le pidió al Señor que lo ayudara en esta situación, pero él tuvo una respuesta. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y con esto último, Dios le estaba diciendo que él debía aprender a vivir soportando aquella situación. No importando tal vez cuánto le hiciera entristecer o cuánto lo hiciera padecer. Sin embargo, es importante notar y saborear también la meditación del apóstol Pablo. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, para no creer que las cosas funcionan porque yo tengo el talento, porque yo tengo la habilidad, como se creen algunas personas.
Todo es por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Y esto significa que el apóstol saboreaba el propósito de Dios en medio de su padecimiento. Él no ignoraba que Dios estaba haciendo algo en su vida, porque Dios lo que va a obrar en nosotros siempre será para bien. Usted debe entenderlo. Yo debo entenderlo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque hace parte del propósito de Dios para nosotros. Así que el apóstol, él no ignoraba que Dios estaba haciendo algo en su vida, por lo cual él también expresó, por tanto, de buena gana, mire las expectativas del apóstol en medio de sus padecimientos, porque a veces a nosotros nos ocurre cualquier cosita y ya estamos desesperados, ya a veces en nuestra forma de orar, en nuestra forma de hablar, demostramos nuestra inconformidad. Pero el apóstol, él estaba diciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Y añadió también, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué bendición. Pablo conocía que su padecimiento se convertía a la vez en su fortaleza. Él estaba seguro de lo que dice en Romanos capítulo 8, el versículo 28. Los que aman a Dios. ¡Wow! Necesitamos entender que estamos en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que parecía un mal le ayudó para el bien de su alma. Qué bueno es nuestro Dios. Pero necesitamos saber entenderlo. La Biblia también nos invita a reflexionar acerca de ejemplos del pasado. En Santiago, el capítulo 5, el versículo 10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mire que aquí se nos insta a ver de manera general ejemplos del pasado y en lo particular la vida de un varón. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Sin embargo, Job, a diferencia del apóstol Pablo, no entendía a Dios en medio de lo que le estaba ocurriendo. No entendía a Dios en medio de su aflicción. Había perdido sus bienes. Esto produjo tremendo dolor, su familia, sus hijos. Y para, como decimos nosotros los costeños, acá en la parte norte de Colombia, y para remate, llega su esposa, de la cual uno espera en ese momento de dolor, en ese momento de amargura, cuando se nos presenta una situación difícil de afrontar o superar, que uno requiere de ese apoyo, requiere de ese respaldo, de esas palabras de ánimo. Más bien la esposa de Job llegó para decirle: maldice a Dios y muérete. Y él, que no entendía la obra de Dios en su vida, expresó: yo hablaba lo que no entendía. Tal como lo dice la Escritura en Eclesiastés, en el capítulo 11, el versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Job hablaba de cosas que no entendía porque él ignoraba la obra de Dios. Pero la meditación de Job, aún con todo lo que él pudo haber hablado, es grandiosa y nos da un tremendo ejemplo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En Job capítulo 42, versículo 3 al 5. Con estas expresiones se nos da a entender que lo que Job no comprendía, Dios se lo dio a conocer.
y que Job había oído de Dios, pero ahora le conocía mejor. En otras palabras, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, de la desesperación y de la prueba, Job pudo crecer y experimentar también ese crecimiento porque él logró soportar, él logró resistir y perseverar en medio de los padecimientos. Es muy importante que conozcamos a Dios. Entender que hay un propósito. Aún hasta en lo que está ocurriendo en nuestro mundo, todo tiene un porqué en Dios. Todo tiene un plan. Todo está prefijado en el plan de nuestro Dios. Y nosotros debemos darnos a esa tarea de conocer a Dios, de acercarnos a Dios. Estamos en un buen tiempo para saber lo que Él está haciendo o lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas poderosas en nuestras vidas. Pero necesitamos conocer el obrar de nuestro Dios. Necesitamos darnos a la tarea de escudriñar, de buscar, de inquirir, como decía el salmista, en tu santo templo, de saber lo que Dios piensa. Podemos entender lo que Dios habla en la medida que nosotros nos acerquemos y confiemos en Él. Y es muy importante que logremos nosotros entender que aún hasta en medio de los padecimientos, que aún hasta en medio de esos días negativos, en medio de esos tiempos de prueba, de esos tiempos de dificultad, podemos crecer, podemos avanzar. Una vez más les digo, esta situación momentánea o esto que estamos viviendo no debe detener el proceso de Dios en nuestras vidas. Antes, más bien debe aflorar, debe despertar en nosotros esa fe para creer que nuestro Dios nos guarda, que nuestro Dios nos ayuda, que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será socorrido. Y que así como el pueblo de Israel, que aunque los oprimían allá en Egipto, cuanto más los oprimían, en el libro de Éxodo capítulo 1, el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Por eso la iglesia no se va a detener. La iglesia va a seguir avanzando. La iglesia se va a seguir multiplicando y hoy son muchas las personas que están anexándose a la iglesia del Señor. Hoy es un buen día para reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que Él lo llena todo. Necesitamos acercarnos a Dios. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, porque estoy dándome cuenta que en medio de este proceso hay creyentes que todavía no entienden el por qué estamos en esta cuarentena o el por qué estamos en este confinamiento allá en casa o confinados allá en casa. Todavía no entendemos el plan y el propósito y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hasta que no lo entendamos, esta prueba no la vamos a superar. Porque es el propósito de Dios que nosotros perseveremos, que nosotros le conozcamos, pero que también crezcamos. Y hoy es un buen tiempo también para crecer emocionalmente, espiritualmente, para levantarnos en fe y creer que para el que cree, todo le es posible. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. El día de mañana estaremos con otro tema de reflexión del consejo de la palabra de Dios. Les saludo con mucho cariño desde La Guajira, Colombia, desde Maicao. El pastor Joel Pedrosa, pastor de los Pentecostales de Santa Isabel. Mi cariño para todos ustedes. Ya saben, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que cuando estemos al aire ustedes puedan conectarse y ser bendecidos a través del consejo de la palabra de Dios.